Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta entrevista con Miguel Anxo Prado. Es un honor que esté primero contar con él y que ustedes hayan tenido la paciencia de aguantar hasta el final de la jornada. Bienvenido, Miguel Muchas Anxo. gracias. Bien. Simplemente dar las gracias, por supuesto, a todas las entidades que han colaborado en poner en marcha este salón y a la dirección del salón por pensar en mi humilde persona para poder entrevistar a todo un referente del cómic en español, ¿no? Bueno, dice Andrés Neumann que un presentador en un acto público es el que se encarga de evitar que el invitado participe. Espero que no llegara a que sea una definición acertada, pero bueno, creo que sí que es necesario presentar a nuestro invitado. Supongo que si estuviéramos diciendo la lista de obras, colaboraciones y demás cosas, o la lista de premios, pues nos darían las 9:30 y seguiríamos aquí. Pueden consultarlo, obviamente, en Internet. Pero sí que es verdad que Miguel Anxo Prado, coruñés de 1958, es pues, un polímata, un artista polifacético, porque empezó, si no me equivoco, estudios de arquitectura, los cambió por las artes plásticas y a partir de ahí, ¿no? Ha desarrollado una carrera como pintor, bueno, no sé si de eso se puede salir, ¿no? Yo creo que no, que decía la patrulla voladora, decía del deporte también se sale, yo creo que de la pintura pasa eso, ¿no? Ilustrador, incluso eso, con colaboraciones muy interesantes de libros, ¿no? Con Manuel Rivas, con Esquivel, un proyecto muy bonito, el de Miguel en Cervantes, ¿no? Cuando David Sí, Rubín ilustrando a la Cervantes. biografía de Cervantes, sí. Efectivamente. Y luego también es animador, todo un referente para los jóvenes gallegos gracias al Club Xabarín, Mm, el Xabarín Club. Participó en la serie de animación de Men in Black e incluso se lanzó una película, creo que hablaremos luego, de Profundis. Y bueno, y después de todas estas cosas creo que también es historietista. Y dentro de esa faceta pues ha recibido pues una larga, ¿no? Serie de premios. Yo creo que no está mal recordar aquí que se le dio el premio Diario de Avisos, ¿no? El premio Decano sobre el cómic español en el 84, lo ha ganado luego otras dos, ¿no? Veces, Premio Nacional de Cómic por Ardalén en 2013, premios en el Salón de Angoulême, que es el salón de referencia en Europa, premios en el Salón de Barcelona, que es el de referencia en España, nominaciones a los premios Harvey y los Eisner, ¿no? En sí, Estados Unidos, e incluso premio Eisner por Sandman, ¿no? sí, el Sandman, La serie la con... antología que hicimos con Gaiman, sí. Sí. Entonces, bueno, pues es un honor tenerte hoy Muchas aquí. gracias. Eh, Sí, de todo eso que dijiste, sí que me gusta siempre dejar claro, es decir, lo que yo me considero es básicamente autor de cómic. A eso es a lo que he dedicado mi vida y es realmente el medio que me apasiona. Lo que pasa es que me resulta muy difícil el renunciar de vez en cuando a escarceos en otros medios que combinan también, digamos, esos elementos, ¿no? La imagen y una historia contada de alguna manera. Y en ese sentido, pues sí, cuando he tenido ocasión he participado en este otro tipo de proyectos. Espero aún participar en algunas otras cosas. Por ejemplo, me gustaría no dejar es decir, no retirarme sin haber participado en un videojuego. Eso me molaría mucho. Pero mi corazón es de historietista. sí, yo creo que intentando hacer un recorrido cronológico sobre tu obra, yo creo que, claro, la primera pregunta obligada es esa, ¿no? ¿Cuál es la escondida senda que lleva a dejar los estudios de arquitectura y pasarse a la banda diseñada? Sí, era una crónica de una historia anunciada, en realidad. En realidad, yo me debatía entre bellas artes y la biología.
Entonces, respecto de la biología, tuve un profesor, precisamente el que me dio biología en COU, que después de darme muy buena nota, ya en una de las últimas tardes del curso, me echó así el brazo por encima y me dijo Prado, porque nos trataban por el apellido, no hagas biología. Tú en realidad no quieres ser biólogo. Tú lo que quieres ser es naturalista, como Gerald Darrell, como Félix Rodríguez de la Fuente y tal. Y eso no se estudia en biología. Te vas a llevar una decepción. Le hice caso, le pasé el testigo a mi hermana, que acabó siendo microbióloga, la pobre, pues bueno, se lo comió ella. Y sí, he seguido disfrutando de la naturaleza, de los bichos y de todo eso, sin esa parte académica, ¿no? Y después los estudios de Bellas Artes, simplemente en aquellos años, para una familia, pues bueno, lo que se llamaba clase media, en los años 60, bueno, 70 ya en España, que bueno, que era una clase media muy pelona. Y me dijeron, no, si vamos a hacer el esfuerzo de pagarte unos estudios universitarios, no son para que hagas Bellas Artes. Entonces, de las opciones, pues bueno, arquitectura sonaba así, a cosa creativa y tal, y me metí en arquitectura. Pero a lo largo de los 4 años que estuve en la escuela, empecé a tener relaciones ya profesionales, serias, con galerías de arte, e hice mis primeras exposiciones de pintura. Conocí el cómic muy tarde, porque lo normal es que sean vocaciones mucho más tempranas, y me fascinó. Con 20 años aquello fue una explosión. Y en realidad los 2 últimos años en la escuela eran un tormento, porque lo que a mí me pedía el cuerpo era ya colgar el cartabón y el Paralex y dedicarme en realidad a todo lo otro que me hacía muchísimo más feliz. Y bueno, acabé dándoles el disgusto a mis padres y de decirles, no, esto lo dejo y me voy a dedicar a esto otro. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Bendito disgusto, ¿no? Sobre todo para el resto que te hemos podido disfrutar. Sí, y dices eso, que empiezas ya en el mundo del cómic y, bueno, en principio vas quemando etapas, fanzines, tiras diarias, participas ya en, ¿no? Das el salto a revistas, sobre todo de la editorial Tutain, ¿no? Tutain, sí. Con 1984, Zona 84, Cómics Internacional. Entonces vives esa época dorada, ¿no? Que cada vez está cobrando más relevancia del boom de las revistas de cómic adulto, ¿no? Entonces la pregunta es eso, visto ahora desde la distancia, ¿te quedas con aquella época? ¿Es la mejor No. de la...? A ver, me quedo con aquella época porque son de esos momentos históricos irrepetibles. Yo ahora cuando veo a gente joven, a gente de 20 y pico, 30 años que está iniciando su carrera y tal, me da pena, en cierto modo, pensar, hostia, no vais a poder sentir la ebullición que tuvimos, no por mérito, sino por pura casualidad histórica, los que nos incorporamos en los años 80. Fue un movimiento, además, europeo, mundial, pero concretamente en Europa. Entonces fue de repente una especie de revolcón en el cómic franco-belga, en el cómic italiano, con unos autores históricos que admirábamos. En España toda esa generación magnífica de bueno, la transición que hicieron Carlos Jiménez, Usero, Luis García, Maroto, Beat, tantísima gente, ¿no? Los de la Fuente, pero sin tener ningún, digamos, conflicto ni creativo ni nada con ellos, de repente nos apropiamos de aquel código. Entonces, en Italia surgían, pues eso, Matotti, Igor, gente de ese estilo. En Francia, pues Lustal, Caban, y de repente era una sensación, pero me imagino como la que pudo haber en los años 60 entre los músicos del pop rock, ¿no? De decir, lo estamos inventando, no hay un linde, no hay una referencia previa, entonces
forzamos las máquinas, empezamos a trabajar en color directo, las imprentas se desesperaban, estaban acostumbrados a trabajar en prueba en azul y no sé qué, y entonces nosotros pintábamos y de repente nuestras historias pues empezaban a ser de lo más diversas en cuanto a las temáticas, al tratamiento gráfico, y haber vivido en aquella Barcelona de mediados de los 80, en un ambiente con la gente de la cúpula, que era, bueno, la referencia en aquel momento, claro, del cómic underground, rompedor, tal, la línea clara de Cairo y todas aquellas publicaciones, y después, bueno, los que nos calificaron al final como francotiradores, ¿no? Fue eso, una época de ebullición. Entonces, en ese sentido, fue magnífica. Pero claro, yo me miro y lo que veo era un energúmeno tirando idiota, ¿no? Pues bueno, que se creía capaz de hacer muchas cosas, que metió la pata en muchísimas páginas, Entonces no, a nivel creativo creo que en estos momentos estamos en un momento magnífico de apertura total y cualquier cosa, cualquier tema, cualquier estética tiene cabida dentro del mundo del cómic. Pero es menos excitante. Aquello pues, fue un momento muy especial. Tuvimos nuestra propia movida. Efectivamente. Sí, no, te quería preguntar, pero yo creo que más o menos lo has dicho, si ese tránsito, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí había una sombra alargada de Moebius, ¿no? Supongo, Sí, sobre hombre, todos los claro. autores jóvenes. Entonces, bueno, eran dos preguntas, ¿no? ¿Qué otros autores te moldearon, ¿no? El estilo de Miguel Anxo Prado? Y luego, si ese paso, por ejemplo, ese blanco y negro de fragmentos de la enciclopedia délfica o estratos, ¿no? Al color o los cambios temáticos para llegar, ¿no? Hasta trazo de tiza, por ejemplo. ¿Lo viviste como natural o fue eso, producto de esa época, esa efervescencia, ¿no? No, Quizá. era natural en el sentido de todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Al yo haber descubierto el cómic tan tarde, con 20 años, es muy tarde, 18, 20 años, no tenía lastre, no tenía adoraciones infantiles, no había, la mayoría de mis compañeros pues hablaban con reverencia de Alex Raymond, de no sé qué, y yo era un inculto absoluto y decía cosas como, bueno, eso lo sigo diciendo. Bueno, a mí el Flash Gordon me gusta más el de Dan Barry que el de Alex Raymond. Entonces, hacían Hereje, así, hereje. ¿cómo dices eso? Y yo, pero a mí me gusta más. Y tal. Entonces cometía pecados de esos. Llegué a decir imbecilidades inmensas. Yo decía, a mí Hugo Pratt no me parece que dibuje muy bien. Imaginaos, claro. Entonces, después te gustaría ser un poco estalinista y reescribir la historia, ¿no? Borrar eso y decir, no, yo jamás dije eso, no, sí que lo dije. Y por desgracia hay amigos que aún tienen buena memoria y se acuerdan. Después el cosmos me castigó. Coincidí con Pratt muchas veces y nunca llegamos a intercambiar más de 3 palabras, de hola, ¿qué tal? Muy buenas, hasta luego. Entonces, pues seguramente fue por, por haber dicho esa sandez en mis tiempos mozos. Pero mis influencias venían de otros lados, venían de mis lecturas, en concreto respecto a lo que han sido mis historias. Mis influencias son, pues bueno, sobre todo el realismo mágico. Todos, Cortázar, Borges, Bioy Casares, era auténtica fascinación. En Galicia tenemos un escritor también de realismo mágico magnífico como fue Álvaro Cunqueiro, y todos ellos habían sido mis lecturas de adolescencia y me habían moldeado realmente en ese sentido. Y a nivel plástico tenía formación pictórica, clásica, quiero decir, bueno, clásica, en el sentido sí, yo tuve la suerte de tener un padre amante del arte, con lo cual pues visité, yo creo, el Museo del Prado con 10 años, siendo de provincias, ¿no? Había que ir a Madrid para ver el Museo del Prado, y aprovechamos para ir a Toledo y
y ver El Greco, y todos los sábados por la tarde yo acompañaba a mi padre y recorríamos las pocas galerías y exposiciones que había en la ciudad, en Coruña, y en mi casa había libros de arte, cosa que en casa de mis compañeros no había. Entonces, ahí estaban mis fuentes. Cuando descubro el cómic tengo dos grandes profesores para aprender esa nueva sintaxis, esa nueva gramática. En lo visual, Moebius me deslumbra. Sigo pensando que ha sido el mayor talento que ha hecho historieta en todo este tiempo que llevamos. A ese sí que tuve la suerte de conocerlo y bien y haberlo tratado y de todo. Y Muñoz y Sampayo para entender cómo se podía contar, de qué manera aquello era una sintaxis, una gramática que estaba a tu disposición para utilizar todos los elementos, el grafismo, la composición de página, el dibujo, y fueron los que me moldearon básicamente en mis inicios y los que me construyeron. Después admiré a mucha gente que me ha influido mucho, aunque sea igual difícil ver el trazo, ¿no? El Topi, a Topi lo he admirado, pero hasta las trancas. Es decir, me ha parecido un alienígena. Fue el único tío que de verdad, ahora que se hacen tantos experimentos que ya se habían hecho, Topi contó historias sin viñetas, pero las que quiso, y hacía lo que le daba la gana. Y tú veías aquella página dibujada de una esquina para abajo, sin una sola calle, sin un solo margen, y funcionaba. Y nadie más lo ha vuelto a hacer. Entonces, bueno, aprendías cosas que después tú eras incapaz también de utilizar, porque yo veía aquello y lo estudiaba e intentaba entenderlo, pero después nunca he sido capaz de incorporarlo, ¿no?, a mi manera de contar. Pero yo creo que es inevitable que hoy en día, pero si estoy dibujando, viendo trabajos de colegas, de compañeros, me da igual que tengan 20 años como 80, ¿no? Siempre aprendes cosas y siempre hay cosas que te sorprenden y que te rompen los esquemas previos. Es curioso porque es un abanico, es un canon abierto, quiero decir, pasar desde la línea de Moebius hasta las manchas un poco expresionistas, ¿no? Sí, es que No hay... a mí eso fue algo también que tuve que aprender rápidamente. Hay gente que yo admiro muchísimo, Topi, por ejemplo, Bilal, Schuiten, que es gente que ha iniciado una carrera y que a lo largo de 40, 50 años la van puliendo, desarrollando, tal, son fieles a sí mismos y acaban haciendo una obra pues, magnífica, ¿no? Y yo me di cuenta que estaba trabajando durante un año en una historia y acababa aburrido de mí mismo. Tengo que seguir dibujando igual. Entonces, en realidad, eso que les fastidiaba tanto a los editores conmigo al principio, que Tutén se volvía loco, le hago la enciclopedia délfica. Con la enciclopedia délfica estaba muy contento. Lo único que quería era que la gente se pelease un poco y se disparase y que hablase menos, pero bueno, le gustaba de dibujo, tal. Entonces, cuando me dice que haga la siguiente, yo quería dejar de hacer ciencia ficción, me insiste, voy a cambiar al Zona 84 y le hago el Stratos. Entonces me acuerdo perfectamente, cuando vio las primeras páginas de Stratos y me dijo, joder, Gallego, eres el primer dibujante que conozco que el segundo libro es peor que el primero. Dibujas peor. Dije, no, hombre, es diferente. No, joder, qué feo es esto y tal. Y bueno, va. Y ya cuando le llegué con las crónicas incongruentes, que fue el tercero, me dijo, bueno, esto ya es el rizo. En Stratos dibujabas feo, pero aquí dibujas mal. Se te caen los edificios, los ojos bailan. Claro, yo ya había pasado por el cubismo y todo eso, y yo le decía, joder, Tutén, que no es que esté mal. No, esto es un horror. Me dijo textualmente, lo voy a publicar porque lo tengo ya diagramado y si no se me va la revista a la mierda porque tengo que encontrar. Pero esto no me gusta nada. Y bueno, fue el final de una bonita amistad, claro. Sí, eso parece. Mira, y regresando ahora a ese cambio, ¿no?, al salto al color,
y toda esa estirpe, ¿no? Que has mencionado unos cuantos, Bilal, Marini, Mm. Matotti, Guarnido en España también. ¿Te ves sacando algo en digital? ¿Te consideras, ves que ya eres una especie a No, extinguir? no, ¿Lo ves no. futuro Sí, de hecho, yo en eso al color a directo? mis hijos los he martirizado porque he sido siempre muy provocador. Les he dicho siempre, vosotros eres nativos digitales, pero yo inventé el digital. Es decir, yo tuve aquellos Macs que eran como una caja de cerillas y he programado y programo aún y tal. No, no, yo el digital lo manejo con la gorra. Y lo que pasa es que no tengo fascinación. Es decir, como no la tuve por el aerógrafo, pues nada, es una herramienta más. Entonces, en digital, yo dibujo infinitamente más rápido y mejor con un lápiz o con una pluma y tengo una Wacom y tengo de todo y tal, pero no, es decir, la utilizo cuando me viene bien. He hecho cosas en digital, ¿eh? Por ejemplo, La mansión de los Pampín Exactamente. era digital. Y he hecho series, por ejemplo, de ilustración. Estuve haciendo durante 2 años y pico una serie con El Dominical, que ilustraba un artículo de viajes. Cambiaba el escritor o la escritora y yo hacía la ilustración. Y las hacía siempre en digital por aquello de la premura y de enviar rápido y tal. Y siempre me arrepentía. Y de hecho, unas cuantas de aquellas ilustraciones acabé repitiéndolas en papel para mí, porque me parecía que se merecían el tener un soporte en medios naturales. No, no, yo no tengo ningún... Y de Profundis sería imposible hacerla sin todo el apoyo digital. No, no, me encanta, me fascina, lo utilizo y lo controlo mucho más de lo que mucha gente que solo... De hecho, a mí a veces los veo trabajar y le digo, pero ¿cómo tienes un fichero de Photoshop con 40 capas? No, es que aquí los brillos, aquí tal. Joder, tío, lo que pasa es que tú no conoces cómo funciona este software y en qué consiste, ¿no? Para hacer una ilustración, un cómic con 3, 4 capas, te sobra, ¿no? Entonces lo complicas y les explicas, pues mira, cada capa ocupa en memoria RAM, en memoria de disco, tanto como la imagen entera. Entonces, si tú tienes 10 capas de un archivo de 20 megas en su La primera capa capa. básica, estás multiplicando esas 20 megas por... Ah, y bueno, con el CMYK y el RGB, no, tío, no es lo mismo RGB que CMYK. No, el CMYK es que me lo piden tal, en perfil FOGRA, tal. Bueno, yo ya te digo, todo eso lo he controlado desde el primer momento. Pero es eso, es como tener la mini pimer. No eres mejor o peor cocinero por tener mini pimer o... No. De hecho, mi abuela o mi madre no tenían esos aparatos y cocinan como Los Ángeles, ¿no? Y hay gente que sigue trabajando solo en analógico y es sobrecogedor, y gente que trabaja en digital y que hace también cosas magníficas. Pero yo creo que el medio no determina para nada la obra. Si lo hace, entonces creo que hay un problema. Desde luego. Estábamos, ¿no?, llegando a los 90 y en los 90 es verdad que es cuando das el salto a Xabrín Club en Galicia. ¿Cómo te da por de repente pasar a la No, pues animación? era eso, era la movida, era claro, el rebufo de la movida. En Galicia tuvo menos glamour que la madrileña, pero fue mucho más divertida. Nuestra movida eran Siniestro Total, Golpes Bajos, no eran niños de buena familia como era toda la movida madrileña. Entonces eran muy bestias todos. Era claro, Ayatollah, no me toques la La pirola. pirola y cosas así. Y, y entonces con todo aquello hay un iluminado que convence a una televisión de Galicia, pues que era carca y tal como correspondía, de hacer una programación infantil, juvenil, y aprovechar, pues bueno, toda esa efervescencia musical y no sé qué, y meter series de dibujos animados. Y bueno, nos dejan hacer. Entonces, bueno, yo me encargo de todo lo que era visual.
la mascota, definir pues, un poco eso, los parámetros visuales del club y todo eso. Y en 2 años llegamos a los 100.000 socios. Entonces fue un bombazo. Y de hecho hasta tal punto que hay ahora una generación que tiene alrededor de los 40 años que se autodefine como generación Xabarín. La mayoría de los actores, actrices que están ahora en producciones así ya nacionales y tal, con una cierta fama y tal, todos ellos, bueno, hace unos años hicieron en los premios Mestre Mateo una jornada así muy bonita proclamándose eso, Xeración Xabarín, ¿no? Y fue pues también un momento de estos que no planificas, que salen bien pues por puro azar, ¿no? Y duró lo que duró y también fue magnífico. Además, fue muy bonito porque Galicia tuvo tradicionalmente un conflicto social importante entre lo rural y lo urbano. Galicia tuvo una población rural del 80% hasta hace muy poco tiempo. Con lo cual era un poco un absurdo que un medio como era la televisión o tal estuviese focalizada en lo urbano y dejase de lado una realidad que era evidente como era la rural. Y en el Xabarín, desde la dirección, ya al principio tuvimos claro que nos teníamos que dirigir a los dos grupos, al adolescente que vivía en un pueblo y al adolescente. Y funcionó. Funcionó por ese apoyo musical, porque los grupos era gente que se movían en esa frontera. Herdeiros da Cruz, bueno, se definían como rock de cortello, que es rock de cuadra, ¿no? donde están las vacas y los cerdos, y ellos decían que hacían rock de cuadra. Y entonces fue un pepinazo. Y también una cosa totalmente extraña en mi biografía, pero que fue muy bonita. Que se prolonga y además creo que va por el cómic, si no me equivoco, con una llamada de DreamWorks, ¿no? Para Men in Black. Influyó más el cómic, creo, ¿no? Sí, bueno, yo estaba, efectivamente, en aquellos momentos estábamos produciendo incluso una animación para las televisiones y fue cuando me llegó la propuesta de DreamWorks para hacer la versión en animación de Men in Black, que yo no sabía porque eran estos rollos de alto secreto y tal, no sé qué. Entonces me llegó la propuesta, bueno, es una serie de dibujos animados, hay alienígenas, hay unos agentes, tal, no sé qué. Entonces, bueno, hicimos las primeras pruebas y tal, y fuimos viendo cómo encajaba la cosa, y yo no sabía en qué estábamos trabajando. Y llegué a viajar, estuvimos viviendo en Los Ángeles unos meses, 4 o 5 meses, y cuando fuimos para allí yo no sabía que iba a trabajar en Men in Black, y me acuerdo que llegué, pues no sé si fue en Madrid, mientras esperábamos por los visados y tal, que vimos pasar un autobús con la publicidad que ya empezaban a hacer de Men in Black, y yo veo allí a Tommy Lee Jones y a Willie Smith y vestidos así en chaqueta, en traje con blanco y negro, y digo, hostia, alguien está plagiando a alguien, porque esto es muy descarado. Pero después, claro, sumé 2 y 2 y dije, a ver si estamos trabajando ya. Y efectivamente, cuando llegué allí me dijeron, sí, bueno, sí es la serie, pero como hasta dentro de un año no saldrá, pues aún no queremos hacerlo público y tal. Eso fue también una historia. Yo firmé aquello, el contrato era un listín de teléfonos de Nueva York, así, bla. Yo no lo leí, claro, y aquello y bueno, lo leyeron mis agentes y tal, bueno, bien, bien, discutimos algunas cosas. La parte más complicada de toda la discusión del contrato fue cuando dije que yo quería hacer un mes de vacaciones. ¿Un mes de vacaciones? ¿Estás loco? ¿Un mes de vacaciones? No, eso es imposible. En una producción de dibujos y dije, no, yo me comprometo a dejar listo todo el trabajo para que vosotros sigáis trabajando un mes, pero yo un mes desaparezco. No lo pagaban, porque era, pues, si no estás en el estudio no te pagamos, pero
Bueno, pues venga, un mes. Pero bueno, digo ahora venga, pero nos llevó semanas negociar aquello. Y negocié eso y negocié una cláusula que esa no me la discutieron, que fue después cuando supe que iba a ser la versión de la película, dije, pero yo no voy a dibujar a Willie Smith y a Tommy Lee Jones, ¿eh? Yo voy a hacer mis personajes a mi bola. Y como ellos pensaban que iba a ser una peli así más o menos de taquilla media, dijeron, bueno, pues venga, vale, haz lo que quieras. Y así empezamos a trabajar. Cuando íbamos por el capítulo 4, nosotros de producción, que tal, salieron las cifras de Men in Black y dijeron, hostia. Y el tipo este no quiere dibujar a Tommy Lee Jones y a Willie Smith. Y nos vamos a perder ahí un filón. Entonces se tiraron también como 15 días. Fue la única vez que Spielberg, que no era Spielberg, que sería el primo de un ayudante de un tal, pero a mí me mandaron un fax con una firma que allí ponía Steven Spielberg, que era Miguel Anxo, recapacita, por favor, ya sabemos que tenemos el contrato, estaría bien que se pareciesen un poco a los actores y tal. Y no, bueno, si los que hayáis visto la serie no se parecen al final. Pero por aquello de calmar un poco dije, bueno, venga, un personaje lo voy adaptando un poco. Y me dijo, el de Tommy Lee Jones. Y entonces nada, yo le ponía arrugas y me decían, no, quítale la arruga. Y yo, pero si Tommy Lee Jones es una uva pasa y tal, ¿no? Entonces se quedaron contentos, convencidos de que se parecía el agente Key a Tommy Lee Jones, no se parece en nada, es un tipo fornido, con mandíbula cuadrada, ¿no? Pero bueno, ellos se quedaron convencidos y contentos. Y después, cuando llegó el momento de las vacaciones, venían a hablar conmigo y me decían, ¿qué vas a hacer durante un mes? ¿En realidad vas a hacer otro trabajo? Y no, que me voy de vacaciones. No te creemos. Y te tienes que aburrir un mes. Y yo, hostia, ya te diré, un mes entero. Ya veré si vuelvo. Claro, qué bueno. Y así firmé el contrato aquel. Y cuando acabó la segunda temporada, mandé un mail muy amable a todo el mundo despidiéndome. Ay, fue un honor trabajar con vosotros, qué bonito, tal, no sé qué. Espero que nos volvamos a ver algún día y estas cosas. Nadie me contestó. Y, joder, qué maleducados. Y entonces me llamó mi agente y me dijo, el contrato. ¿Qué andas mandando por ahí cartas de despedida? Y yo, sí, ya acabé. Y dijo, no, firmaste que si la serie tenía éxito, que tú te comprometías un mínimo de 4 temporadas. Y 4 años estuve con Men in Black. No está mal. Lo que sí que es verdad, y lo comenta Juan Díaz Canales, que también es que trabajó en el medio, Sí. que decía que es muy bueno para curar el ego, porque Sí. al final eres un nombre pequeñito, ¿no?, en los títulos de créditos, ¿no? Bueno, ¿no? yo tenía problemas dentro, después fui llevándome bien ya con todo el mundo, pero de principio había unos cuantos que no me saludaban ni me dirigían la palabra, porque mi nombre salía en los créditos de entrada, Cuidado. después del director y tal. Entonces aquello fue, hostia. Pero no, se fue recomponiendo todo y muy bien. No, es un trabajo colectivo y la lección de humildad te la llevas. Uno, trabajando en el momento, en el proceso. Yo tuve mucha suerte, toda mi vida he tenido mucha suerte. Llegué allí y todos me decían, vas a acabar quemado. Richard Reines como productor ejecutivo es un tipo que manda a repetir, tal, no sé qué. Yo empecé, hacía un diseño, lo enviaba, venía con el ok de Richard Reines. Durante el primer mes estaba todo el equipo esperando el primer diseño que viniese rechazado por Richard Reines. Y como no llegaba, pues bueno, la cosa empezó ya a aligerarse mucho. De hecho, el que hacía la dirección artística, Alex Stevens, después ya me decía, no, a mí no me lo pases, da igual, ¿qué te voy a decir? Si después ya te lo va a aprobar Reines, pues mándaselo a él directamente. Y eso que al principio a mí me dio así, mira,
me lo como aquí como un bocadillo, tal. Pero tenía su lado oscuro. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo, en uno de los capítulos era una panda de moteros y había un camarero que los atendía, tal. Entonces yo hice un camarero y lo pasé. Me fui a comer y volví y lo vi allí encima de la mesa y dije, no me gusta el camarero. Hice otro y se lo llevé otra vez a Alex Stevens. No, el camarero ya estaba hecho. Dije, ya, pero lo hice antes de bajar a comer, lo cambiamos porque el otro no me gustaba, hacemos esto. No, está ya en todas las mesas de todos los dibujantes de storyboard, en todo tal, ya no se puede cambiar nada. No, hombre, pero que no, que es un puto camarero, que no tiene ni diálogo, no. Entonces, veías hasta qué punto tu influencia era nula, es decir, mientras te movieses dentro de los márgenes de tus atribuciones, muy bien. Y después yo me vine para España, dije que me volvía, eso no lo habían visto ellos en el contrato y jamás imaginaron que alguien no quisiese vivir en Estados Unidos. Entonces dije, no, yo me vuelvo. ¿Qué te vuelves? Sí, no puedes. Mira el contrato, ahí no dice en ningún sitio que yo tenga que estar en Los Ángeles. Claro, es que no les había pasado ni por la cabeza. Y dijeron, bueno, como no funcione la cosa, pero sí, funcionó, no hubo problema, me volví. Entonces yo a partir de ahí ya no veía los resultados. Prácticamente los siguientes 8 capítulos de la serie yo ya no veía nada. Con lo cual un día recibí un paquete con toda la primera temporada. ¡Oh, qué bien! Lo cogí, aún había VHS, ¿eh? Lo meto en el VHS. No se ve nada. Claro, venía en sistema americano. Sí, sí. ¡Oh! Que esto es Europa, me lo tenéis que mandar en PAL. ¡Ah, vale, bueno! Claro, pues tardaron otros 15 días en llegarme. Lo meto, me quedo así mirándolo. Bajé deprimido, mi mujer me dijo, ¿qué pasa? Y dije, vaya mierda. También empecé a escribir cartas. Para que llamáis a un dibujante europeo, si después vais a hacer lo que os dé la gana, no sé qué, tampoco me contestó nadie. Y al cabo ya se había empezado a emitir en Estados Unidos y me llama, al cabo de una semana, una cosa así, un amigo mío de toda la vida, que estaba en un congreso en Estados Unidos. ¡Ay, Miguel, joder, estoy en el hotel, tenía la tele puesta y veo una serie de dibujos animados y digo, ¡hostia! Esto es Miguel Anxo. Pues que vamos, es que eres tú de cabo a rabo. Y yo, sí, no creo, no crees que... No, está genial. Bueno, vale. Y la puntilla fue, pues como una semana después, a las 3 de la madrugada, que nunca miró el reloj, el loco Ay, el mexicano, el director. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. ¡Prado! Hostia, Guillermo, son las 3, tío. Ay, es que no, estoy aquí en Los Ángeles, tal. Estaba viendo la tele, los monitos, y dije, ¡ay, pinches gringos que están plagiando al Prado! Y después ya vi que no, que eras tú. Y yo, joder, Guillermo entiende mucho, Guillermo sabe mucho de cómic. Y dije, hostia, Guillermo, ¿de verdad que te parece? Sí, está de puta madre, muy bien. No, la puta madre no, como dicen, está de la chingada, tal, no sé qué. Y entonces es eso, dices, tú te crees que dibujas muy tal, y sale eso y la gente dice, eso es tu dibujo. Entonces sí, te das cuenta de que muchas veces en cómic, en ilustración, nosotros nos creemos, hay ahí un porcentaje de nuestro trabajo que acaba siendo invisible. Y bueno, que está bien, que para ti es necesario meterlo, pero que es prescindible seguramente. Y para hacer algo tuyo es cuando llega esa locura, no sé, ¿dónde está el punto de locura de hacer Ardalén? No, Ardalén, bien, lo que fue locura fue hacer de Profundis. De Ardalén, perdón. Claro. De Profundis, que me he colado yo.
Sí, de Profundis. Después de toda esta experiencia, yo dije, bueno, yo quiero hacer una peli de dibujos animados, pero yo solo, como cuando hago un libro de cómic. Lo escribo yo, lo dibujo yo, lo pinto yo, lo animo yo, lo hago todo yo. En la música ya no me atreví y embarqué a un amigo y le dije, no, me haces la música, vale. Y alucinantemente hubo productores dementes que me dijeron, bueno, vale, ¿y vas a ser capaz? Y yo, sí. Tuve 6 años, eso fue 6 años y un día, fue como una condena. Hay gente que comete asesinatos y pasa menos tiempo en la cárcel, o desfalcos. Sí, y fue, bueno, un horror, un horror. Cuando acabé, de hecho, lo distribuyó Altafilms y, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del distribuidor. Un tipo grande, de barbas, que después fue también presidente de la academia. Llegó y me dijo, Melancho, ¿cuándo hacemos la siguiente? Y dije, nunca, vamos, en mi vida vuelvo a hacer, no, volveré a hacer animación, me gusta mucho, pero una jabatada como que además no tenía pies ni cabeza, no tenía pies ni cabeza, pero bueno, las tonterías hay que pasar por ellas, es como otra cosa que aprendí es que se puede ser idiota con 50 años. Está bien. Bueno, hay esperanza. Pues sí, de Profundis que me colé. Y luego fue el regreso al cómic, ¿no? Pues con Sandman, Las Noches Eternas, ¿no? De Neil Gaiman. Y justo también La Mansión de Conoces los... la cronología mejor que yo, ¿eh? Bueno. Y La Mansión de los Pampín, que eso era Sí. un encargo del Colegio de Arquitectos, Del Colegio de ¿no? Arquitectos, sí. de- Lo de Gaiman, después de 6 años metido en De Profundis, yo necesitaba descomprimir por algún lado y sobre todo recuperar la forma de trabajo del cómic, que no se parecía en nada. Y entonces coincidió también un correo electrónico de Gaiman. Hola Miguel Ancho, tal, ¿te acuerdas eso que hemos hablado tantas veces de hacer algo juntos? Esas son conversaciones que se tienen en Angulén, en Barcelona, a las tantas de la noche, después de haber cenado, que estás así, relajado, solo relajado, no digo otra cosa. Pero entonces sí, somos todos muy fraternales y algún día tendríamos que hacer algo juntos, tal, bueno, sí, vale, pues ahí queda. Pero Gaiman se lo tomó en serio y me dijo, tengo una historia, estoy haciendo una antología y estoy escogiendo con los dibujantes que a mí me gustaría trabajar alguna vez en mi vida, tal, y tengo una historia que sería la ideal para esto. Y me dije, bueno, pues mándamela. Me la mandó. Me dije, ¿tú crees que yo soy el...? Sí, yo quiero, hazlo a tu bola, como tú lo haces y tal, la pintas como quieras. Y dije, bueno, pues vale, pues lo intentamos. Y también le dije, ¿puedo meter mano en la planificación? Porque dijo, sí, yo te hago el guión como lo quieras. Y dije, pues nada, me cuentas la historia y yo lo pagino y tal, vale. Era de 18 páginas, me parece, al final me parece que tiene 20 o 22, le añadí alguna cosa, tal. Y para mí era también lo mismo, pues bueno, un divertimento así, salió, funcionó muy bien, los de DC estaban felices y entonces también me mandaron emails y tal, y me llamaban, la Karen Berger ay, no me acuerdo cómo se llamaba la editora. ¿Y qué? ¿Trabajaste a gusto con Neil? Sí, muy bien, sí. Pues Neil también. ¿Podríais hacer algo juntos, largo, tal? Bueno, ¿por qué no? Yo conocía todo lo que hacía con McKean y tal, alguna historia de estas oscuras, raras, tal. Pues vale. Entonces, nada, al día siguiente me llega un mail de Gaiman. Qué bien que te animes. Tengo ya la historia, que ya la tenía pensada, tal, no sé qué. Son 800 páginas. Bien. Entonces yo dije, se le escapó un cero, son 80, un álbum tal. Dije, Neil, se te ha ido un cero. Dijo, no, son 800 páginas.
Dije, tío, me encantaría trabajar contigo, pero no casarme. Es decir, no sé si voy a hacer 800 páginas de aquí a que me retires, que iba a ser toda la vida. Nada, duró poco también la discusión porque, no, bueno, a ver, podría reducir a 750. Bueno. Bueno, Y entonces ahí se acabó la historia. mi aventura Pues, con Miguel Sandman. Anxo, me da pena porque No, se pues nos hay está que cortar. acabando el tiempo y bueno, yo estoy muy contento porque hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Que igual normalmente Es que yo me enrollo, si me sí, dejáis no, hablar. pero, no, pero yo creo que es todo muy, muy interesante. Pero sí que es verdad que a lo mejor estamos dejando ese último tramo que puede ser muy interesante, ¿no? Con Ardalén, Premio Mm, Nacional, el cambio de ese color al noir con presas fáciles, ¿no? sí. Que yo creo que por ahí, si no me equivoco, hubo una exposición en la Semana Negra de Gijón y por ahí pueden ir los tiros, ¿no? De los próximos proyectos. Ujú. Y luego el pacto Del del letargo. letargo o el trisquel robado, ¿no? Que se tuvo Sí. que cambiarle el nombre. Yo no sé, no sé si tú consideras, desde mi humilde opinión, que quizá Ardalén sí que sea todo un tratado de Miguel Anxo Pradología, Sí. quizá, ¿no? Puede De ser la hecho, gente, con trazo de tiza, ¿no? Que la gente quizá la recuerda con mucho cariño, pero no sé si a ver, yo estoy teniendo al muy, autor y estoy aprovechando muy que... contento y muy orgulloso de Trazo de Tiza. Para mí, Trazo de Tiza fue mi carta de libertad. Todo lo que, como dicen los catalanes, empreñaba a los editores, ¿no? Que cambiase de estilo en cada libro, que las historias fuesen de temáticas diferentes, tal. Con Trazo de Tiza fue algo así como, pues bueno, pues vale. Mientras no perdamos dinero, haz lo que te dé la gana. Y eso siempre se lo agradeceré. Pero Trazo de Tiza fue, yo creo que, mi última obra juvenil, por decirlo así. Era una pirueta, es una pirueta en el aire. Fue un regalo que me hice a mí mismo. Por aquella época mis amigos que habían hecho carrera universitaria estaban disfrutando de sus primeros años sabáticos. Yo aluciné cuando supe que eso existía, como un año sabático. Te pagan y estás haciendo lo que te da la gana por el mundo adelante y tal. Sí, sí, pues está. Dije, bueno, pues me voy a regalar un año sabático. Dije, voy a hacer un libro a mi aire. Y de hecho, Norma no sabía nada de en qué estaba metido, el resto de mis editores tampoco. Y hice Trazo de Tiza a mi aire, pero era así, era una pirueta, un fin de semana de estos de voy a comer cochinillo y de postre torrijas y no me voy a preocupar del colesterol ni nada. Yo estaba convencido de que aquello no iba a funcionar y resulta que eso, que fue mi carta de libertad. Pero Ardalén no, Ardalén es mi libro más pensado, en el que era una historia que yo tenía desde hacía mucho tiempo, pero que sabía que aún no tenía las habilidades para contarla. Y tuve que hacer todo el resto de los trabajos, incluido de Profundis, para saber cómo contar Ardalén. Y es el libro del que me siento más orgulloso. Después, Presas Fáciles fue un compromiso. Fue, por un lado, un proyecto fallido, porque yo soy, entre otras cosas, lector también de novela negra y siempre había coqueteado con la idea de hacer un policíaco. Pero mi intención era hacer un policíaco de estos, alguien se muere, alguien investiga y alguien acaba en Chirona, ya está. Tal vez un poco a los hermanos Cohen, pues dándole un punto así, un poco de humor y tal. Y se me cruzó la noticia de los dos ancianos que se suicidan en Palma de Mallorca, creo que fue. Dije, no, tengo que contar esta historia. Decidí hacerlo en blanco y negro porque quería que fuese lo menos espectacular posible. Renuncié al color, renuncié al dibujo más vistoso, más espectacular. Ha sido de las pocas veces que he repetido viñetas para que Olga Tavares no saliese demasiado guapa o no resultase atractiva, que el lector no se quedase
en ningún momento ni con el paisaje, ni con nada de esto, y que se centrase en la historia. Y también lección de humildad, cada vez que lo he firmado y lo he presentado, el 50% del público me dice: sí, no, yo entiendo que el blanco y negro le queda muy bien, pero en color estaría mejor. Entonces, bueno, son decisiones que tomas, yo no me arrepiento, seguramente la volvería a hacer en blanco y negro, pero entiendo que el público la prefiere en color. Y el Pacto del Letargo fue el último regalito que me hice. Después, como me salió mal lo del policíaco así un poco más estándar, pues quería hacer una obra en la que estuviese divirtiéndome de principio a fin, porque con las preferentes estuve encabronado 2 años. Y en cambio con el Pacto del Letargo lo disfruté desde la primera línea de guión hasta la última línea de dibujo y la última pincelada de color. Entonces, bueno, la verdad es que fue como unas vacaciones en ese sentido. Me alegro. Pues nada, muchas gracias, Miguel Anxo. Sí, ¿no? Que estéis aquí a estas horas. En esta esta jornada de viernes que hayan estado aquí. Agradecer a todo el público presente, agradecer también a la Fundación Cinemas Comics, a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, al Cabildo, a Canarias Cultura en Red y al Gobierno de Canarias, que son las entidades que hacen posible que exista este salón y que podamos tener a gente tan interesante como Miguel Anxo, y espero que repitas por aquí y vente con Fidel, donde sea que esté, para ver alguna ballena que aquí tenemos. Genial, pues muchísimas gracias. Yo solo... Es seguramente muy poco elegante el hacer esto ahora, pero en todo ese recorrido que hemos estado haciendo y que ha sido muy exhaustivo, no hemos podido mencionar, pero quiero hacerlo porque hay compañeros de esa aventura entre el público. Los años que yo estuve haciendo Cotidianía Delirante en el Jueves fue algo muy parecido también a unas vacaciones. Fue, vamos, una experiencia súper divertida, con una gente que no he vuelto a encontrar otro ambiente así, y me ahorré muchísimo dinero de psicoanalistas, porque me permitía sacar todos los cabreos. Yo iba a la compra, tal, llegaba a casa y decía: joder, una señora se me coló cuando íbamos a comprar, tal, no sé qué. Entonces, a continuación, hacía una historieta de 3 páginas, con lo cual me desahogaba y después me pagaban. Decía: joder, está mal. Es fórmula perfecta. Está mal. Entonces, quería también hacer esa mención a esa etapa en el Jueves que fue maravillosa. Muchas gracias. A vosotros.